Tiene la palabra la asambleísta Gabriela Larreategui. Buenas tardes, señor presidente encargado. Buenas tardes, señores asambleístas. Es imperativo señalar que el proyecto de ley ha pasado por una importante evolución desde que llegó a la Asamblea Nacional hasta el punto en el que nos encontramos ahorita. Dentro de la comisión se reconocieron, al eliminar algunos planteamientos, la prelación de principios constitucionales del régimen tributario y de los derechos de los contribuyentes ante las administraciones tributarias. Y sobre esa base se han eliminado propuestas abusivas, como la extensión de la responsabilidad a los accionistas de las compañías, como la extensión de los plazos de prescripción y caducidad, y como la determinación presuntiva, entre otras. La lucha contra la evasión es fundamental. Sin embargo, no podemos legislar en contra de los derechos de todos los contribuyentes, asumiendo que todos son evasores, aumentando la discrecionalidad de la Administración Tributaria Central y complicando el desenvolvimiento de las actividades económicas de todos los contribuyentes, espantando la actividad económica y así la inversión. Hay muchas otras consideraciones que le siguen haciendo falta al proyecto y que pongo a su consideración, al igual que lo hice en la comisión. Durante años, el anticipo de impuesto a la renta se ha desnaturalizado, gravando no solamente la renta, sino el patrimonio, los activos, los gastos y los activos de las empresas. Todos entendemos que el Estado necesita liquidez. Lo que nos hace falta entender es que las empresas también requieren esta liquidez y que un anticipo inflado que considera rubros que no son renta afecta gravemente a las empresas. Es imperativo que regresemos al cálculo de anticipo de impuesto a la renta previo al 2009, en que se calculaba sobre la base del impuesto a la renta pagado menos las retenciones de la fuente. Y lo más importante, se devolvía lo pagado en exceso, haciendo que la tarifa de impuesto a la renta sea clara para todos los contribuyentes y sea transparente. Con la fórmula actual, que además ha sufrido tantas variaciones en su aplicación, precisamente por todas estas quejas que las distorsiones que generó han suscitado, llegando a inventarse fórmulas como el TIE para la devolución del anticipo, hace que cada año los empresarios no puedan calcular exactamente cuál va a ser la tarifa que se va a aplicar de impuesto a la renta a la empresa el año siguiente. Este cálculo de anticipo a la renta y falta de devolución es perverso y promueve un ciclo vicioso en el que para el Estado consiga liquidez afecta a las empresas y éstas dejan de invertir y por lo tanto de producir. Por otra parte, a continuación del artículo 48 de la Ley Orgánica de Régimen Económico, de Régimen Tributario Interno, se pretende agregar un enumerado, según el cual la compañía tendrá que demostrar a priori al SRI que el último nivel de su cadena de propiedad, que no reside en el Ecuador, no es un titular nominal o formal. Es decir, revierte la carga de la prueba a las empresas, obligando a probar hechos negativos, dejando de reconocer que los hechos negativos no son objeto de prueba. Se pretende reformar, por otra parte, el artículo 154 del Código Tributario, para que se suspenda el procedimiento de ejecución una vez concedidas las facilidades de pago, a diferencia del texto que consta actualmente en el Código Tributario, según el cual, con la sola presentación de las facilidades de pago, se suspende el proceso de ejecución. Lo peor de esto es que no se establece un plazo máximo para que el Servicio de Rentas Internas o la Administración Tributaria del caso atienda estos pedidos, lo cual llevaría a que las administraciones tributarias pueden tomarse 120 días para resolver las facilidades de pago. Hasta eso el procedimiento coactivo ya ha terminado. Esto desconoce nuevamente los derechos de los contribuyentes y es regresivo en sus derechos. Desconoce además la buena fe de los contribuyentes, que si bien pueden tener dificultades económicas, están demostrando su voluntad de pagar al pedir estas facilidades de pago.
Nuevamente, esto es una ampliación a las facultades del SRI en detrimento de los derechos de los contribuyentes. Se añade además en el artículo 164 que con la comparecencia del contribuyente garantizando la obligación tributaria, el ejecutor debe verificar la proporcionalidad de las medidas impuestas. ¿Por qué los ejecutores no verifican antes que las medidas que ordenan sean proporcionales a la obligación económica? ¿Por qué tenemos contribuyentes con impedimento de salida del país por una deuda de $100, que además ya fue congelada de sus cuentas bancarias? Esta reforma es la que es importante plantear, que las medidas sean proporcionales antes de ordenarlas. Se debe eliminar también la disposición transitoria 11ª, que pretende dar plazo a los jueces que están conociendo procesos contenciosos tributarios bajo el sistema escrito 1 año. Sabemos que todos los jueces, por evitar ser destituidos, despacharán los juicios como les resulte más rápido y más fácil siempre es fallar a favor del SRI, nuevamente en detrimento de los derechos de los contribuyentes. Ha sido una falla ya 10 años que los jueces se les mida por número de causas despachadas y no por la calidad jurídica de las sentencias, el derecho al debido proceso y, en el caso tributario, lo sustancial de las operaciones económicas. No podemos seguir generando jueces robots que fallen a favor del Estado. Estas son solamente algunas de las observaciones que he presentado en la Comisión de Régimen Tributario y que deben ser analizadas de forma seria. Mi compromiso es trabajar desde el interior de la Comisión con el único fin de contar con una ley que estimule el empleo, la producción de bienes y servicios, que promueva la inversión y la reinversión para el desarrollo nacional. La reactivación económica se dará cuando los derechos y obligaciones de las personas sean estables, con reglas claras y no dependan de ideologías políticas. La economía de nuestro país no puede esperar más. Muchas gracias.